cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué bueno que estamos juntos, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Estamos estudiando sobre los nombres de Dios. Dijimos que los nombres de Dios nos dan una respuesta para esta pandemia en que estamos pasando. Y antes de entrar a estudiar estos nombres de Dios, permítanme tener un momento de oración con ustedes. Padre querido, gracias por este tiempo hermoso. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Toda nuestra confianza, toda nuestra fe y toda nuestra esperanza está puesta solamente en ti, mi Dios. Padre, en el nombre de Cristo te pido que tú fortalezcas la vida espiritual de tu pueblo. A todos nuestros hermanos que estamos en esta reunión ahora, aquellos que no han podido entrar, que no han podido estar aquí con nosotros. Padre, fortalece sus vidas espirituales. Ayúdanos a entender tu palabra, pero sobre todo a ponerla en práctica, mi Dios. Padre, gracias por aquellos hermanos por los cuales hemos orado y ahora están recuperados de su salud y algunos ya están formando parte de nuestra reunión. Bendícelos a aquellos, Padre, que están con su corazón quebrantado por la partida de un ser querido. Te pido que tú los consueles y que tú les des esa paz de Cristo en su corazón. Padre, la Biblia promete que tú nos consolarás en todas nuestras tribulaciones. Y Padre, tú eres nuestra única esperanza y nuestro único consuelo. Yo te pido que esa paz de Cristo llene nuestros corazones. Y Padre, te pido que por favor nos ayudes cada día a levantarnos con esta fe y esta esperanza en ti. Padre, que nada nos robe esa paz, esa confianza, esa fortaleza, ese ánimo y esa entrega que debemos de tener cada día a ti. Bendice tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Adoramos, alabamos y exaltamos tu nombre, pidiéndote que nos hables a través de tu santa palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos estado hablando acerca de los nombres de Dios. Y quiero decirte que el nombre no solamente es el nombre Jehová o Adonai o el Elyon o el Shaddai o cualquier otro nombre, el Olam, sino el nombre es la persona. Yo les he dicho, los nombres no existen por sí mismos. Atrás de un nombre hay una persona. Y por eso en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, Dios dice, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. ¿Qué significa eso? Que Él es grande. Su persona, Él llena el universo. Dice, desde donde el sol nace hasta donde se pone. Él llena todo el universo y no hay nadie que esté ni por lo menos a los pies de Dios, absolutamente. Él es el único en su clase, el único. Por eso los nombres de Dios son clave. Y por eso comenzamos con esos nombres que nos revelan quién es Él. Pero también vimos a algunos nombres que nos dicen cómo está la relación de Dios con nosotros. ¿Por qué enfatizamos esto, hermanos? Porque muchos quieren la provisión de Dios. Por ejemplo, hablando de Jehová Jireh, nos gusta la provisión de Dios. Nos alegra que Dios nos provea, pero muchas personas no quieren al Dios de la provisión. Quieren solo la provisión, pero a Dios no. Algunas personas quieren la sanidad de Dios. Queremos estar bien físicamente, sin ningún tipo de enfermedades. Pero no queremos al Dios que nos sana. Y como dice el Señor, ustedes me han echado a sus espaldas. Queremos todas las bendiciones de Dios, queremos el amor de Dios, queremos la sanidad de Dios, queremos la protección de Dios, queremos el cuidado de Dios, pero no queremos a ese Dios como el Rey de nuestras vidas. Y queremos vivir de la forma que nos da la gana, y eso no se puede. Yo te animo para que tú pongas a Dios como el Rey de tu vida, como el Señor de tu vida. Y el último de los nombres de Dios que vimos, acuérdate, ya vimos Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Jehová Nisi, Él es nuestro estandarte con el cual nos identificamos.
Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Y este nombre es clave, hermano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y el único que puede justificarnos, perdonarnos, limpiarnos y establecer una nueva relación con Dios, solamente Él lo puede hacer. Por eso ese nombre, Jehová, justicia nuestra. Solo Él te puede justificar, perdonar, limpiar, lavar de todo pecado. Sabes que nosotros tenemos una deuda con Dios. Somos pecadores, hemos ofendido a Dios. No podemos ir al cielo, no podemos de ninguna manera, porque nuestra relación con Dios quedó fracturada, quedó quebrada, quedó rota. Allá en Génesis capítulo 3. Y desde ahí el hombre le ha dado la espalda a Dios y nuestro corazón es rebelde para con Dios. ¿Cómo nos cuesta caminar con Dios? ¿Cómo nos cuesta ponerlo como el Señor de nuestras vidas? Decía un canto, creo que era de Dani Berríos, un cantante de hace muchos años atrás. Es fácil hacer a Dios el Señor del cielo, de las estrellas, de la montaña, de los animales, del profundo mar. Pero qué difícil es hacerlo Señor de mi vida. Decirle, tú gobiernas en mi vida. Porque nuestra rebeldía es demasiado grande. ¿Y cómo podemos volver a esa relación con Dios? Solamente a través de su Hijo Jesucristo. Y Él es Jehová Sidkenu. ¿Qué quiere decir? Jehová, justicia nuestra. Pero no solamente es el que puede justificarme. La palabra justificar es una palabra legal que quiere decir declarar a una persona sin culpa. Mira qué interesante eso, hermano. Declarar a una persona sin culpa. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nosotros hemos pecado, Dios nos declara santos, limpios, delante de Él. Eso es el perdón que Dios nos ofrece. ¿Y cómo lo hace? Uno, por medio de la fe. ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo, como el único que puede perdonar pecados. Pero además de esto, este Jehová justicia nuestra, mi hermano, también se relaciona con la justicia social. Vemos tanta injusticia acá. La justicia se vende y se compra al mejor postor. Pero un día, todas estas personas que han cometido estos actos fraudulentos, un día van a estar delante del juez de toda la tierra y no se van a escapar, porque Jehová es justicia nuestra. Si hemos sufrido algún agravio, confiamos en Dios. Él es nuestra justicia. Él hará justicia. Y en esta mañana, mis hermanos, yo quiero avanzar con esto de los nombres de Dios y quiero que vayan conmigo al libro de Jueces en el Antiguo Testamento, por favor. Y abra su Biblia conmigo porque vamos a estudiar el quinto nombre de Dios hoy. Jehová Shalom. Jehová Shalom. Busque, por favor, el libro de Jueces, capítulo 6. Y va a leer con nosotros, hermano, el versículo número 22, 23 y 24. Esto es fascinante. Esto es hermoso. Y ayer tuvimos una reunión de matrimonios y el pastor Raúl nos predicaba acerca de los frutos el fruto del Espíritu. Siempre queremos hablar en plural porque son muchos, pero la Biblia lo menciona en singular, más el fruto del Espíritu. O sea, eso brota de un solo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo y paz. Y el pastor hablaba ayer de esa paz de Dios como fruto del Espíritu. Y quiero decirles que estuve tentado a cambiar este estudio, pero ya había avanzado y no tenía el tiempo ya de anoche para hoy para volver otra vez a reestructurar otro estudio del otro nombre de Dios que vamos a ver el próximo miércoles. Pero así es. Así es que vamos a hablar de este nombre. Y gracias, pastor, por este estudio de anoche. Estuvo formidable. Nos hablaste claro acerca de nuestra convivencia como familia, dando el fruto del Espíritu en nuestro hogar, amor, gozo y paz. Pero ¿cómo vamos a tener esa paz? Vamos a verlo hoy aquí en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 22. Ya conmigo. Dice así la palabra. Viendo entonces Gedeón
que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti. Mira, Jehová le dice a Gedeón: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y aquí está el verso 24. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abierecitas. Ahora, hermano, aquí dice que Gedeón hizo un altar. Los hebreos hacían algunos altares para adorar a Dios en esos altares. Abraham era experto, donde él iba, ahí hacía su altar y ahí adoraba a Dios. Era parte de la piedad de un verdadero hijo de Dios, del pueblo de Dios para adorar a su Dios. Claro, ellos vivían como nómadas, ellos vivían en el campo, ellos vivían así y no tenían un espacio donde ellos iban hasta después que vino el templo, pero el templo estaba en Jerusalén. A propósito, hermanos, Jerusalén viene de una combinación de dos palabras, Jerusalén, que es ciudad de paz. Eso quiere decir Jerusalén, la ciudad de paz. Jerusalén, Shalem o Shalom. Y por eso es que Cristo, cuando venga, va a venir ahí y de ahí va a establecer la paz en el mundo entero. Desde Jerusalén, desde esa ciudad de paz, aunque hoy no vive muy pacíficamente, pero sí es la ciudad de paz. Ahora, los hebreos, como les dije, la gente piadosa, no tenía tiempo de estar viajando hasta el templo para adorar a Dios. Por tanto, algunos hacían altares para adorar al Rey de Reyes. Y Gedeón ahí, y dice que estaba en Ofra de los Abierecitas, hizo su altar y comenzó a adorar a Dios. Y dice, y lo llamó Jehová Shalom. Este es el quinto nombre de Dios que yo quiero que miremos en esta mañana. Jehová Shalom. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay tres formas de decirlo. Primero, Jehová es paz. Segundo, Jehová es mi paz. O tercero, Jehová es nuestra paz. Eso es lo que quiere decir este nombre. Jehová Shalom. Jehová es paz. Jehová es mi paz o Jehová es nuestra paz. Yo, en manera muy particular, diría, Jehová es mi paz. Yo espero que tú también lo digas, hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Y quiero que miremos esto, hermanos, porque en el tiempo donde se desarrolla este momento, era un tiempo que se le conoce como el tiempo de los jueces. Lógicamente, este pasaje está en el capítulo 6 de Jueces. Cuando Israel vivió en el tiempo de los jueces, estaba sumido en una de las más profundas crisis que vivió la nación de Israel. Crisis espiritual, crisis social, crisis moral, crisis económica, crisis familiar, crisis política. Por donde usted miraba a Israel en este tiempo, era un tiempo de mucha crisis, pero Israel estaba sumido en lo más profundo. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que acababa de morir Josué? Acababa de morir Josué. Después de Josué se levantan los jueces. Pero ¿cuál era el tema de los jueces? Bueno, hermano, vaya conmigo al capítulo 17, por favor, para que usted mire el tema de este libro. Estamos en el libro de Jueces, capítulo 17 y versículo número 6. Subráyelo y póngale tema del libro de Jueces. Aquí está. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el tema. Capítulo 18, verso 1. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y cómo termina este libro? Podemos ver otros versículos, pero no lo vamos a hacer. Vaya al capítulo 21, versículo 25. Mire usted cómo termina el libro de Jueces. Dice, en aquellos días
No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, hermanos, era un tiempo de caos, era un tiempo de anarquía. Nadie ponía orden. Por tanto, en ese tiempo, la condición que vivía Israel como nación, hermanos, era desesperante. Estaban en una situación de terror permanente. Cada mañana los hebreos despertaban sabiendo que vivirían un día terrible, que vivirían llenos de miedo, llenos de ansiedad, llenos de angustia, llenos de estrés, llenos de temor. Porque ahí estaban sus enemigos. ¿Y de dónde vino esto, hermanos? ¿De dónde vino todo esto? Bueno, yo quiero que ustedes vayan un poco más atrás ahora conmigo y miren conmigo la palabra del Señor en el capítulo 2. Dice, mire conmigo Jueces capítulo 2. Me duele cuando leo esto, hermanos, y me asusta y me extraña. Y te quiero decir una cosa, si tú eres padre, esto debe de abrirte tus ojos. Esto debe de alertarte. Porque mira lo que dice. Estoy en Jueces capítulo 2. ¿Qué fue lo que trajo todo este caos? Todo este desparpajo espiritual, moral, familiar, social, económico y toda esta crisis a esta nación. Mira el capítulo 2. Dice, versículo número 8. Y murió Josué, hijo de Nun. ¿Te acuerdas? Primero estaba Moisés, sacó a Israel de Egipto, lo liberó, lo trajo al Sinaí, ahí se establecieron como nación, se organizaron, le dieron las leyes, ahí construyeron el tabernáculo y después fueron a la tierra prometida. Cuando Moisés muere, se levanta Josué. Y Josué los lleva como caudillo, como líder, a tomar la tierra prometida y los establece como nación en la tierra prometida. Verso número 8, entonces leo y dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y este versículo 10, qué triste, hermano, qué triste. Y toda aquella generación, la generación de Josué, fue también reunida con sus padres. ¿Qué quiere decir? Murieron. Hemos estado hablando de que las generaciones pasan. Y mira cómo dice, y se levantó después de ellos otra generación. O sea, esta generación de los contemporáneos de Josué murieron. Y los otros que le siguieron, ¿qué les caracterizó? Versículo 10 al final. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. He conocido padres muy piadosos, cuyos hijos son muy paganos. Y eso es lo que yo quiero decirte. Papá, mamá, si tú tienes hijos pequeños, especialmente en las primeras edades de su vida, preocúpate extremadamente para que esa nueva generación que se está levantando, tus hijos, sean conocedores de Dios. No se necesitan 100 años, ni 200 años, ni 300 años para perder el conocimiento de Dios. Dice, un padre que no se preocupe por enseñar a sus hijos el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, el ejemplo con su vida, esa generación no va a conocer de Dios. Van a ser chicos paganos. Mira cómo estamos viviendo. Miles de chicos metidos en las pandillas, metidos en drogas, en violencia, en asesinatos, en extorsión. La pregunta es, ¿y dónde estaban los padres de estos chicos? Que muchos de ellos eran piadosos. ¿Dónde estaba la iglesia? Hemos perdido esa generación. No perdamos otra.
El conocimiento de Jehová, hermano, se pierde de padre a hijo cuando el padre es negligente, es rebelde, es perezoso, es frío, es indiferente y no le enseña a su hijo el caminar con Dios, el temor a Dios. Y esto trajo un caos a la nación de Israel. Israel entonces estaba sumida en la angustia. ¿Y sabes tú cuál es lo que caracteriza al libro de Jueces? Lo siguiente, te lo explico. Uno, un tiempo de bonanza. Ese tiempo de bonanza producía orgullo en la nación. El orgullo los llevaba a la idolatría y al pecado. El pecado los llevaba a oprimirlos. Los enemigos los empezaban a oprimir. Cuando estaban en opresión, entonces, en quinto lugar, clamaban a Dios. Cuando ellos clamaban a Dios y pedían perdón, en sexto lugar, Dios les mandaba un juez, un líder. Luego, este líder los liberaba de estos enemigos que los tenían oprimidos. Y luego, ¿qué pasaba? Venía el tiempo de bonanza. Y el tiempo de bonanza lo llevaba al orgullo y otra vez a aquel círculo vicioso. Míralo conmigo. Vamos a Jueces capítulo 6. Y a partir de este momento vamos a establecer dos marcos. Primero, el marco histórico de este pasaje. Estamos hablando del nombre Jehová Shalom. Jehová es mi paz. El marco histórico, geográfico, cultural, ahí alrededor de esto. Pero luego vamos a pasar a otro escenario que es el marco o el contexto teológico de todo esto. Prestemos atención a lo que dice. Vaya conmigo, por favor, y comencemos hablando de este marco, del marco contextual histórico. Capítulo 6, mire conmigo, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ya habían pasado otras de estas mismas experiencias. Llegaron a un estado de paz, de tranquilidad, de prosperidad, y esto los llevaba al orgullo. El orgullo los llevaba a vivir lejos de Dios, a confiar en sí mismos y a confiar en ídolos paganos. ¿Y qué dice? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los de Madián 7 años. En otros pasajes fueron 20, en otros fueron 40, que estuvieron esclavizados, oprimidos, que los tenían con un terror día y noche. Entonces vinieron los de Madián, y no solamente los de Madián, mira el versículo 2, por favor, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, y aquí aparece otro pueblo, los amalecitas. Ya hablamos de los amalecitas, los de Amalek, ¿Y qué pasó? Dice, y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Versículo número 4, y acampando contra ellos, destruían sus frutos, los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, a no dejar que comer en Israel. O sea, los tenían, los mataban, les robaban sus cultivos, les arruinaban sus tierras, les hacían desastre, de tal forma que eso traía un caos a Israel, porque no tenían productos, no tenían dinero, no tenían que comer, muchos de ellos eran asesinados, los mataban. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, resumo aquí. Primero, Israel, al estar en este tiempo de paz, empezó a prostituirse. Esto es, a seguir dioses paganos. Dice el versículo 1, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasó? Entonces, a raíz de esta perversión, de su idolatría, de sus fornicaciones, de sus adulterios y de sus injusticias y de todo el pecado que ellos cometían, entonces Dios los castigó y los entregó en manos de estos pueblos paganos, amalecitas, madianitas y otros pueblos del oriente.
¿Y qué pasaba? Los destruían, los hacían pedazos, los mataban, les robaban, no les dejaban nada. Eso producía hambre, eso producía muerte, eso producía estragos en la nación de Israel. ¿Y qué dice? 7 años, versículo 1, 6:1. Dios los entregó en manos de estos 7 años, oprimidos, sin levantar cabeza, sufriendo, con terror, con miedo, con angustia, desesperados. Les robaban todo, los empobrecían, los ponían en la miseria. Es más, los obligaban ni tan siquiera a vivir en sus casas. Mira lo que dice el verso 6. De este modo, empobrecía a Israel, y no dice que eran pobres, sino en gran manera, paupérrimos. Estaban literalmente muriendo de hambre. Versículo 6 sigue diciendo, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, los hacían incluso, hermanos, hasta meterse en cuevas. Y ahí está. Ahora, cuando están bajo esta opresión, entonces viene el otro paso que ya te lo expliqué. ¿Cuál era el otro paso? Entonces decían, hombre, realmente, mire, esto nos ha venido porque nos hemos portado mal, porque no hemos actuado correctamente y vamos nosotros a pedirle perdón a Dios. Y se arrepentían y le pedían perdón a Dios. Versículo número 6 termina diciendo, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces Jehová venía a ellos y les respondía. Antes de pasar al segundo punto aquí, hermanos, en esta narración que nos hace la palabra de Dios, ¿qué está pasando con nosotros hoy? ¿Qué está pasando aquí en nuestra bella Honduras? Hermanos, ¿no les parece a ustedes que esta es una historia que se está repitiendo y que se ha repetido muchas y muchas veces? Gente soberbia, muy arrogante, muy prepotente, metida en idolatría en este país, una violencia que no tiene freno, desde las más altas esferas del gobierno hasta lo más bajo, asesinando, matando. Tenemos cárceles de alta seguridad y allá adentro con armas van a matar a la gente, a los que están ya presos ahí. ¿Con qué propósito? Una injusticia total. Una depravación sexual espantosa. Asesinatos por todos lados. La sangre corriendo en las calles de este país. Una pobreza. Cada día hay más pobres en Honduras y cada vez menos personas son las ricos de este país. Una injusticia, una violencia, una depravación, una maldad a todas luces. Y así queremos que Dios nos bendiga a nosotros. Así queremos que Dios bendiga este país. Así creemos que podemos salir adelante. Todo esto, hermanos, es producto del pecado. Todo esto que estamos sufriendo es producto de la maldad. Y te voy a decir una cosa. A veces ni tan siquiera Dios tiene que decirnos, les voy a castigar, sino todo esto es producto de nuestra misma maldad. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso va a segar, eso va a cosechar. El que siembra maíz, va a cosechar maíz. Esa es la ley de la siembra. Pero hay otro principio en la ley de la siembra. ¿Sabes cuál es? Que siempre vamos a cosechar más de lo que sembramos. Un campesino que siembra una arroba de maíz, no piensa cosechar una arroba de maíz, piensa cosechar por lo menos unos 4 quintales de maíz. ¿Te das cuenta? La cosecha es más grande. Todos esos asesinatos y esas injusticias estamos cosechando más de lo que se ha sembrado. Y no es que Dios, ya lo vamos a ver, no es que Dios nos ha dicho, les voy a castigar con esto, no. Es fruto de lo que nosotros mismos sembramos.
Y ahora estamos cosechando esto. ¿Y qué ha producido esto en nosotros, hermanos, y en muchas personas? Igual que en Israel. Dolor, sufrimiento, llanto, estrés, angustia, preocupación, incertidumbre, y ahí pueden ir una cantidad de palabras en adelante. ¿Qué viene después? Bueno, ya lo vimos, el arrepentimiento del pueblo. El pueblo dice, hombre, hemos fallado. Y hermano, yo doy gracias a Dios por ustedes, por mi vida, porque somos un trofeo de la gracia de Dios. El querer conocer a Dios, el amar a Dios, el querer caminar con Dios, aún en medio de todo esto que estamos sufriendo, es una virtud y es parte de la gracia de Dios. Hermano querido, tenemos que vivir de forma diferente. Tenemos que ser gente piadosa. Tú no puedes vivir igual que vive el pagano. Porque entonces, ¿en qué estamos? Por eso lo vimos el día viernes. Si vuestras justicias, si mi vida, mis pensamientos, mi vocabulario, mi conducta, mi comportamiento, todo mi ser, no es mejor que la de los religiosos paganos, idólatras, no estamos haciendo nada. Cristo lo dijo en Mateo capítulo 5. Si vuestras justicias no fueren mayor a la de los escribas y fariseos, no vas a entrar en el reino. Porque Dios quiere que yo tenga una conducta desde un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón. Mateo 5:8, porque ellos verán a Dios. Ya vamos a ver al final qué significa esto de Jehová Shalom. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasó? Bueno, mire conmigo de nuevo, vamos a ir ahí a la palabra de Dios en el libro de Jueces 6. Cuando el pueblo se arrepiente, entonces Dios levanta un profeta y lo lleva y les recuerda a Israel, por lo menos, hermanos, 4 cosas. Mire conmigo, por favor. Estoy en Jueces capítulo 6. Por lo menos este profeta le recuerda 4 cosas. ¿Por qué? Dios quiere llamar a su pueblo al arrepentimiento. Y quiero decirte, hermano, toda esta crisis que estamos viviendo a través de esta pandemia es una parte de la gracia de Dios. Primero, llamando al pueblo de Dios a volverse a Dios. La iglesia ha sido muy fría, muy apática, muy dominguera, muy mundana, muy carnal, muy ingrata. No reconoce la gracia de Dios. Muy materialista se ha vuelto la iglesia. Nosotros los cristianos, igual que los paganos, andamos atrás del dinero y del poder y atrás de las cosas materiales, sin hacer tesoros en el cielo. Y esta pandemia es un llamado para tu vida y para mi vida. Que volvamos nuestro corazón a Dios, que nos consagremos a Dios y que nuestro corazón arda por Dios, palpite por Dios, esté apasionado por Dios. Y Dios manda a este profeta. 4 cosas recuerda la nación de Israel. 1, le recuerda la salvación de Dios. Mire conmigo el capítulo 6, verso 8 de Jueces. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Mira, Dios dice, yo soy su Dios, hombre. Yo le he salvado. Dios no es Dios de los paganos, es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque entró en salvación con nosotros. Él nos salvó. Yo os hice salir de Egipto. Salvación. Dios los sacó de Egipto. Segundo, Dios les recuerda el pacto, que no son cualquier pueblo, que son un pueblo pactado con Dios. Y dice, versículo número 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido, amigos. ¿Qué dice Dios? No tengan que ver nada con esos dioses. Eso es la ley, primer mandamiento de los 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Dios dice, 1, les quiero recordar que yo soy el Salvador de ustedes, que ustedes son mi pueblo. 2, que ustedes son un pueblo pactado conmigo.
Tercero, que les dio la tierra. Miren el versículo número 8. Así ha dicho Jehová, yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Dios dice, ustedes no están ahí y no tienen estas bendiciones porque son tan buenos, tan valientes, porque tienen buenas armas. No, porque yo les di su tierra. Yo les he bendecido. Eso quiere decir esto. Entonces, el profeta les recuerda, uno, que son el pueblo de Dios y que Dios es su Dios y que este es un pueblo salvado por Dios. Segundo, les recuerda además que es un pueblo pactado con Dios, que tienen un compromiso con Dios. Tercero, les recuerda que los ha bendecido. Y por último, Dios les recuerda que Él quiere que caminen con ellos. Dice el versículo 10, ustedes se han ido con otros dioses y no han querido caminar conmigo. Vuélvanse a mí, es lo que les quiere decir. Vuélvanse, arrepiéntanse, cambien. Y hermano, cuando uno se arrepiente, Dios le perdona. No hay pecado que Dios no te pueda perdonar, que Dios no me pueda perdonar a mí. Y esto entonces nos lleva ahora al siguiente marco. Ya vimos el marco histórico, geográfico, cultural, político, el momento terrible que vivía la nación de Israel. Pero ahora pasamos al otro, que es el momento teológico, o el marco teológico, o el contexto teológico de este pasaje. ¿Cuál es el contexto teológico? Son los versículos que vienen. Me fascina esto, hermanos, y espero que a ti también te conmueva. Aparece aquí un personaje, versículo número 11 ahora. ¿Qué dice? Vino el ángel de Jehová. Mira quién aparece aquí. Aparece el ángel de Jehová. Y dice, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás Abieresita. ¿Quién era este Joás Abieresita? Es el padre de Gedeón. Dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Han cosechado el trigo y aquel está a la carrera limpiando el trigo, quitándole toda la paja, aventándolo, y es para esconderlo, porque si no, quedaban sin comida. Y ahí está Gedeón, trabajando arduamente. Y dice, y esto me llama la atención a mí, me emociona, me encanta, hermano, que vino el ángel de Jehová y se sentó ahí. ¿Dónde se sentó? Dice, debajo de una encina. Ahí estaba un árbol. Y ahí se va a sentar el ángel de Jehová. Y no era un ángel con alitas, hermanos, como ahí nosotros, sino era una persona. Y dice, versículo número 12, y el ángel de Jehová le apareció y le dijo. Ahora, una pregunta para ustedes. Gedeón estaba pensando en Dios y en cómo podía salvar la nación y cómo podía trabajar por Israel y qué podía hacer. No. Está atemorizado, a la carrera, trabajando, limpiando el poco trigo que pudo cosechar y tratando de esconderlo y diciendo, quiero tener algo para mi familia. Él no está pensando ni en Dios, ni en la salvación, ni cómo ayudar a su pueblo, nada de eso. ¿Quién es el que toma la iniciativa? Es Dios. El ángel de Jehová aquí, hermano, es Jesucristo preencarnado. El ángel de Jehová aquí es Cristo, que vino ahí y se sentó debajo de ese árbol y habló con Gedeón. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, mire conmigo la parte que leímos al inicio, capítulo 6, verso 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová. Cuando él se pone a hablar, ni sabe con quién está hablando. Cuando él empieza esta conversación, ni sabe con quién está conversando. ¿Y qué dice? Cuando de repente Gedeón piensa, wow,
Este no es cualquier personaje, es el ángel de Jehová. Y mira cómo dice, dijo Gedeón, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y Gedeón queda estupefacto, asustado. ¿Y sabe qué pensó Gedeón en ese momento, hermano? Pensó que iba a morir. Pero Jesús le dice, y aquí está la palabra clave, versículo 23, pero Jehová le dijo, ¿y quién le está diciendo? Es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jehová preencarnado, es el Señor Jesús preencarnado. Y mira qué le dije, pasa a ti. ¿Sabe lo que le quiso decir? Shalom Alejem. Pasa a ti. ¿Y qué le dijo? No tengas temor, no morirás. Porque Gedeón está devastado. Gedeón dice, he visto a Jehová, he visto al ángel de Jehová, he visto a Dios cara a cara. ¿Cómo voy a poder vivir? ¿Y sabes qué? Esto me recuerda a las palabras del profeta Isaías en el capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, Isaías capítulo 6, verso 1, dice, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. Y ahí describe toda la escena celestial. Y luego dice, ¡ay de mí!, dice Isaías, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová. Estoy muerto, dice. Esa es la actitud de un hombre piadoso. Una reverencia ante Dios. Una entrega y un temor hacia ese Dios, que es el rey Adonai, es el Señor, el Santo de Israel. ¿Quién aparece en esta escena? Y por eso lo llevo a este otro escenario, el escenario teológico. ¿Y qué dice? Aparece el ángel de Jehová y comienza a hablar con Gedeón. Yo quiero que miremos que toda esta escena, hermanos, entonces, es producto de ¿qué? Toda esta escena es producto de la gracia de Dios. Esto no es producto de la bondad del hombre. El hombre no tiene nada bondadoso en él. Solo pecado hay en nuestra vida. De hecho, el papá de Gedeón y Gedeón mismo estaban metidos en la idolatría. Mire conmigo el capítulo 6, verso 25, por favor. Mire lo que Jehová le dice, o el ángel de Jehová, que es Jesús, preencarnado, le dice a Gedeón. Mira lo que le dice. 6:25, dice, aconteció que la misma noche que le había aparecido el ángel de Jehová, ese mismo día, por la tarde, en la noche, le vuelve a aparecer y le dijo, mira el versículo 25, le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y mira, y derriba el altar de Baal que tu padre, de tu padre tiene, tu padre. Joás, el papá de Gedeón, era un idólatra y en su misma casa tenía un altar. Y sabe que la gente de ese pueblo llegaba a esa casa a adorar a Baal. Y no solamente eso, mira el versículo 25. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. 2 imágenes. Baal era el dios de la prosperidad, de la producción, de la cosecha. Era el dios rey en esos pueblos paganos. Y su mujer era Acera. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasó? ¿Se dan cuenta? ¿Qué merecía Joás y Gedeón y todo este pueblo? Que los mataran. Idólatras. Pero ¿qué dice Dios? No lo voy a hacer. Derrumba. Y hasta tiene temor. Y esto ustedes lo pueden leer más adelante en todo el capítulo 6, 7 y 8 donde termina esta historia. Ahora, mis hermanos, se dan cuenta que todo esto es producto de la gracia de Dios. Que Dios vaya y busque a este hombre, Gedeón, y lo perdone, y perdone su casa, y perdone su pueblo, y les traiga bendición.
no es porque el pueblo era bueno, temeroso de Dios, sino por la gracia de Dios. Y yo quiero animarles para que nosotros, hermanos, empecemos a disfrutar de esta gracia de Dios. Ahora, no voy a detenerme en toda la escena y toda esta plática que Jesús preencarnado sostiene con Gedeón, sino que cuando Gedeón se da cuenta quién es aquel personaje, cuando Gedeón se da cuenta que es Jesús preencarnado, que es el ángel de Jehová, entonces se asusta y dice, ay Señor, voy a morir. He visto a Jehová cara a cara. Y ahora, ¿qué dice el texto? Versículo 23. Jehová le dijo, no morirás, no morirás. Gracia de Dios. Versículo 24. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová es mi paz. En medio de esta tormenta, en medio de esta crisis, Él es nuestra paz. Hermanos, solo Él es tu esperanza y es mi esperanza para vivir tranquilos. La palabra Shalom aquí, hermanos, que se traduce como paz al español, quiero decirles que estaba leyendo algunos comentaristas y uno de ellos dice, esta palabra ni tan siquiera debió haber sido traducida al castellano, porque la palabra paz en castellano se queda demasiado corta para definir lo que es Shalom hebreo, el Shalom hebreo. Y era una forma de cómo los hebreos se saludaban, Shalom Alejem, para entrar, para empezar, para saludarse y también para despedirse. Pero la palabra Shalom, hermanos, es más que solo paz. Esta palabra engloba paz, tranquilidad, salud, una calma, prosperidad, tranquilidad, bienestar, una buena relación con Dios, una buena relación con los demás. O sea, la palabra Shalom incluye todo lo que es el bienestar y la tranquilidad de una persona. Shalom. ¿Y qué dice? Edificó un altar y le puso Jehová Shalom. Gedeón dice, hombre, realmente en medio de esta crisis, solo Dios es nuestra paz. En medio de esta calamidad, en medio de toda esta incertidumbre, solo Dios nos puede hacer vivir en paz. Jehová Shalom. Quiero decirles tres cosas. Primero, la paz es la esencia del evangelio, mis hermanos. Primera cosa, la paz es la esencia del evangelio. Yo quiero que miremos algunos versículos y quiero que para comenzar vayas al libro de Isaías y busques el capítulo 52, por favor. Mire conmigo Isaías capítulo 52. Dice así. Y esto me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque yo les he dicho, estos números que le metieron a la Biblia a veces nos desorientan y nos pierden. Estos números no existían. Este era un solo escrito, sin números, sin títulos y sin nada. Todo eso que dice aquí, por lo menos aquí en mi Biblia, dice Dios libera del cautiverio a Sión. Eso no existe ahí, eso puede borrarlo, no se preocupe por eso. Ese número 52 no existe. El número 53 no existe. Eso es un solo escrito. Y ahora yo quiero que mire el capítulo 52. Y dice así, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, anuncia el shalom de Dios, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este es un pasaje muy conocido, ¿no es cierto? Cuán hermosos son los pies. Y aquí no está hablando de los pies, está hablando de toda la persona, ¿ok? Está hablando de toda la persona. ¿Y qué dice? Cuán hermosos son los pies. Qué hermosa es esta persona que viene anunciando, ¿qué? La paz. Que trae nuevas de bien, buenas nuevas. Ahora, si ustedes siguen la lectura, hermanos, llegan al capítulo 53. ¿Y de quién va a hablar en el capítulo 53? Del siervo de Jehová, que viene a morir, a llevar nuestros pecados,
Mire lo que dice, versículo número 3, 53:3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y sigue diciendo, versículo número 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. Dice la palabra del Señor. Versículo 5, mire conmigo. Mas él, el siervo de Jehová, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones. Mire esto, molido por nuestros pecados. Subraye esto, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La paz es la esencia del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de la paz entre Dios y el hombre. No hay paz sino por el Evangelio. No existe eso. Mire conmigo Romanos, por favor. Vaya al Nuevo Testamento ahora. Vamos a ver. Bueno, antes de ir a Romanos, mire conmigo Hechos, capítulo 10. En el Antiguo Testamento, la palabra shalom se traducía paz. Más que paz, bienestar, prosperidad, bendición general, un bienestar completo y total, presente y eterno. En el Nuevo Testamento la palabra es eirene, que se traduce paz, que es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, shalom. Ahora, mire usted lo que los apóstoles decían. Vaya conmigo a Hechos capítulo 10. Pedro está predicando en la casa de Cornelio y dice estas palabras. Hechos 10:36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. El evangelio es el medio de la paz. Jehová Shalom. Y solo Él puede, por medio de su evangelio, traer la paz al ser humano. Nadie más lo puede hacer. Vaya conmigo al libro de Romanos, allá adelantito, el capítulo 10, por favor. Mire conmigo Romanos, capítulo 10. Leo para ustedes el verso número 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán el evangelio si la gente no es enviada? Y dice, como está escrito, ya hace la cita de Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas es el evangelio. Cuán hermosos son los pies. Ahora, mi hermano, el hombre a raíz del pecado se convirtió en enemigo de Dios. Y tú me puedes decir, no, pastor, yo no soy enemigo de Dios. Mira, hasta un crucifijo ando aquí. Yo amo a Dios. No, si tú no has recibido a Cristo, todos los seres humanos son enemigos de Dios. ¿Y cómo el hombre puede venir a tener paz con Dios? A reconciliarse con Dios por medio del evangelio de Jesucristo. Es el evangelio de la paz. Y te quiero decir una cosa. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes paz con Dios. Y si no tienes paz con Dios, no tienes paz contigo mismo, no tienes paz con tu familia, no tienes paz en el trabajo, no tienes paz en la calle. Puedes tener momentos de esparcimiento, como dice la palabra de Dios, que hay momentos de felicidad en la vida del ser humano. Y por eso es que el hombre ha inventado una serie de pecados. O como decía aquel gran filósofo, físico, matemático, Blaise Pascal, dijo, si el hombre realmente fuera feliz, no necesitaría divertirse para ser dichoso. Escucha lo que dijo. Si el hombre verdaderamente fuera feliz, no necesitaría divertirse para ser dichoso. ¿Por qué el hombre se tiene que buscar diversión? Mire, el hombre está confinado ahorita y sabe que si sale se puede contaminar y morir, pero no le importa. ¿Sabe por qué? Porque no tiene la felicidad ni la paz de Dios en su corazón. Y entonces él sale y va a buscar alcohol y va a buscar esto y lo otro, porque esos son sus momentos de paz y felicidad. Porque no tiene paz con Dios.
El evangelio es el evangelio de la paz. Es el mensaje de las buenas noticias de Dios, que tú puedes tener paz con Dios. Sigamos un poquito adelante, 2 Corintios capítulo 5. Mira conmigo, 2 Corintios capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 5. Leo para ti, mi hermano, el verso 20. Dice: así que somos embajadores, todos los que conocemos a Dios, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué el hombre tiene que reconciliarse con Dios? Porque no está en paz con Dios, porque está en pleito con Dios, porque es enemigo de Dios. Y dice el versículo número 21, al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y eso nos lleva a la segunda parte. ¿Qué dice? Primero, el evangelio es el evangelio de la paz. Es el mensaje. Por eso el evangelio no es una religión. Y esto quiero que lo entendamos. El evangelio no es una religión. Es un mensaje. Es el mensaje de las buenas noticias de Dios. Que tú puedes tener paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cómo logras esta paz? ¿A través de qué? Del príncipe de paz. Jesucristo es el príncipe de la paz. Mire conmigo Isaías 9, pasaje que ya hemos leído, pero que vale la pena que lo volvamos a leer. Busque conmigo Isaías capítulo 9. Dice la Santa Escritura, leo para ti el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es el príncipe de paz y solo a través de Cristo podemos tener paz verdadera. No hay otra forma. En el Salmo 72, vaya conmigo al Salmo 72, este es un salmo eminentemente mesiánico. Aquí habla de la obra del Mesías. Es escrito por David para Salomón, pero realmente no está hablando de Salomón, está hablando del hijo de David, del Mesías. Mira cómo lo dice en el verso número 3, dice: los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Aquí está hablando del día que el Mesías reine, de ese príncipe de paz. Mira el versículo número 7, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Esto no se cumple, ni se cumplió en Salomón. Eso se cumple en el Mesías, porque Él es el príncipe que trae paz a tu corazón, porque trae paz con Dios. Solamente Él te puede traer la paz con Dios. Por eso Cristo es el príncipe de paz. Efesios 2:14. ¿Te acuerdas qué dice? Porque Él es nuestra paz. Juan 14. Yo quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 14, por favor. Mira conmigo Juan 14. Dice la escritura así, leo para ti el versículo 27. Dijo Jesucristo, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Te das cuenta? No es en el dinero, no es en el poder, no es en la fama, no es en el libertinaje sexual, no es en el alcohol, no es en la droga, no es en nada que vas a encontrar la verdadera paz. Es el shalom de Dios. Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y mira cómo dijo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Yo no doy la paz como el mundo la da. ¿Qué paz te ofrece el mundo? Momentánea, momentitos de felicidad por aquí en una fiesta, en una parranda, en un poquito de dinero que te llegó, pero luego pasa. La paz que Cristo te ofrece, el príncipe de paz, solo Él te la puede dar. Es esa paz con Dios. ¿Y qué nos dice? Que solo Él puede traernos esa verdadera paz. Entonces, el evangelio es el mensaje de la paz entre Dios y el hombre. Segundo, Cristo es el príncipe de paz. Y en tercer lugar, hablando de esta parte, hermanos, que hemos visto como el contexto teológico de toda esta frase del nombre de Dios, Jehová Shalom, los pasos para llegar a tener esta paz. ¿Cómo es que tú puedes disfrutar de Jehová Shalom, de esa paz de Dios en tu corazón permanentemente, como Jesús la ofreció aquí en el libro de Juan?
capítulo 14, verso 27. Entonces quiero sellar diciéndote los pasos para poder tener ese shalom, Jehová Shalom, esa paz permanente de Dios en tu corazón. 1, por medio de Dios. Él es el Dios de paz. La palabra de Dios dice, y el Dios de paz. Luego, por medio del príncipe de paz. Solo Jesucristo puede traerte la paz de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través del perdón. Leo para ti Romanos 5:1. Justificados. La palabra justificado quiere decir perdonados, sin culpa. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Para que tú puedas tener esa paz de Dios y vivir tranquilo, aún en medio de toda esta violencia y de toda esta pandemia y de toda esta incertidumbre y de toda esta pobreza que puede venir, que nada te quite el sueño, que nada te haga estar en estrés ni en angustia, tienes que tener el perdón de todos tus pecados. Cristo te ofrece el perdón. Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Él es el príncipe de paz y solo Él puede traerte la paz con Dios, que es la que realmente nosotros necesitamos para estar en amistad, en armonía, en reconciliación con Dios, para ser amigo de Dios. ¿Qué dice la palabra? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quién nos justifica? Dios. ¿A través de qué? A través de su Hijo Jesús y de la obra que Él hizo en la cruz y a través de la fe. Justificados pues por la fe. Ahora, la fe no es en cualquier cosa, es en su Hijo Jesús, poniendo en Cristo toda tu fe y toda tu confianza para la salvación de tu alma, arrepintiéndote de tus pecados, pídele perdón a Él y recíbele como tu Salvador. Clámalo en una oración y Él te va a contestar y Él te perdonará, te salvará y será Jehová Shalom para ti. Pero también hay otra forma, hay otro paso que hay que dar. Hay que mantenerse en esa comunión con Dios. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios no es paz nuestra, no es paz del mundo, es la paz que solo Dios puede dar. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 1. Dios es Dios de paz y solo Él te puede perdonar y justificar. ¿Cómo lo hace? A través de Jesucristo. Si tú lo recibes como tu Salvador personal y luego ahora tienes comunión con Dios y puedes orar día y noche, clamarle y decirle, Señor, pongo mis cargas, mi futuro, mi familia, mi provisión y todo lo que necesito en tus manos. Yo puedo descansar en paz, como lo dice el salmista en el Salmo 4:8. En paz me acostaré en el shalom de Dios y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Ese es el shalom de Dios para ti. Y eso nos lleva a un punto más. 1, solo Dios te puede dar esa paz. Solo Jesús, a través de su muerte en la cruz, a través de la oración, clamando a Dios día y noche y confiando solamente en Dios. ¿Qué dice Isaías capítulo 26, 3 y 4? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mi hermano, mi amigo, aprende a descansar en Dios. Mira, ahorita todo es incierto. ¿Estás seguro que tu negocio, que tu empresa va a salir adelante, que vas a seguir teniendo trabajo, que no te vas a enfermar, que tu familia va a estar bien? Mira, estamos viviendo una crisis de incertidumbre. Confía en Dios, porque Él es lo único seguro que te queda. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pon en Dios toda tu esperanza y la paz de Dios vendrá y guardará tu corazón completamente. Y por último, deja que el Espíritu Santo tome control de tu mente y de tu vida. Y dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz.
Hermano, la paz no es producto de sentirme seguro aquí en mi casa. La paz no es producto de que ya tengo una casa, de que ya tengo un trabajo, de que ya tengo, ahorita tengo salud. No, la paz es producto, es fruto del Espíritu en mi corazón. Solo Él puede producir esa paz, que yo pueda estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Shalom, Jehová nuestra paz, Jehová mi paz, Jehová tu paz. Puedes tener toda la paz, aún en medio de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta injusticia y de toda esta incertidumbre y de toda esta pandemia y de todo lo que está pasando. Gedeón edificó un altar porque él conoció a Jehová cara a cara y dijo, Jehová es Shalom. En medio de todo esto, aquí está Jehová con su gracia. No lo merecemos, pero Dios nos da esa paz. Él es Jehová Shalom para ti. Puedes vivir en paz, seguro, tranquilo, sin ansiedad, sin preocupación, sin angustia, porque Jehová es Jehová Shalom. Él está en tu corazón. Si tú no lo has conocido, necesitas recibir a Cristo como tu Salvador personal para que en medio de toda esta crisis Él entre en tu corazón y te perdone y te dé la paz. A través del Evangelio de la paz y a través del Príncipe de la paz, Cristo Jesús. Terminemos con oración. Padre, gracias por estos nombres maravillosos con los cuales ahora te conocemos. Señor, vivimos en una crisis así como la de Gedeón, política, económica, de salud, familiar, social y de tantas cosas más. Una incertidumbre total. Pero mi Dios, en medio de todo esto, tú sigues siendo Jehová Shalom, Jehová mi paz, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Nos has enseñado el evangelio de la paz, de esa reconciliación contigo. Nos has mostrado al príncipe de paz, a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y en medio de esto, Señor, podemos nosotros orar. Podemos tener una fe firme y confiar en ti. Podemos nosotros, Señor, tener la llenura del Espíritu Santo para que produzca esa paz como fruto del Espíritu en nuestra vida. Y podemos confiar solamente en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Padre, bendice tu pueblo con paz. Que todos podamos disfrutar, Señor, de esa paz, aún en medio de la tormenta. Gracias por este tiempo, porque podemos experimentarte y conocer más de cerca. Y a través de esta experiencia, estos nombres maravillosos tuyos. Jehová Shalom, Jehová mi paz, Jehová tu paz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Que el Shalom de Dios, esa paz de Dios, esté en sus corazones. Quiten de ahí toda angustia. Y como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Él es Jehová Shalom. Dios los bendiga.